Hola a todos, de nuevo en un programa más para ustedes, relacionado con el cáncer de mama, pero también en un tema hoy un poco más amplio. Agradezco de antemano la compañía para analizar este tema que se refiere a la depresión, a mi querida amiga Rosalinda Coudurier Sandoval, quien es psicóloga de licenciatura, tiene maestría en terapia Gestalt, además es tanatóloga y tiene estudios de posgrado en relaciones de ayuda y cultura de la paz. Gracias, Rosalinda, por acompañarnos. Buenas tardes, Cristi. Al contrario, es un placer estar aquí contigo y con las personas que nos escuchan. Buenas tardes. Agradezco también la presencia que había yo olvidado agradecer en programas anteriores de Dalia Solís, quien nos ayudará con la interpretación de señas y nos permite tener ese aspecto de inclusión que buscamos en estos programas, porque lo que queremos es que lo que aquí se diga pueda servir al mayor número posible de personas. Es la única intención de estos programas, así es de que gracias, Dalia, por toda tu ayuda y por toda tu interpretación siempre tan correcta. Y bueno, Rosalinda, hoy, según habíamos platicado ya en alguna ocasión, era importante cuando padeces cáncer de mama, pero también cuando padeces muchas otras enfermedades o cuando la vida te presenta retos o situaciones sumamente complicados, que las personas se encuentren en una situación que bien pueda ser de tristeza, de una tristeza moderada, de una profunda tristeza, que no deja de serlo, pero también de una depresión. Y es importante saber distinguir ambos estados de ánimo, porque tienen tratamientos diferentes y no es tan simple como que digamos estoy deprimida, que lo hablamos así un poco a la ligera, sino a veces, muchas veces en realidad lo que sucede es que pues estamos tristes, no es algo profundo que se siente en el alma, que no tenemos ganas a veces ni de hablar, ni de decir, ni de ver, ni de escuchar, ni de involucrarnos en toda esa vida que gira a nuestro alrededor, pero muchas veces no es porque estemos realmente en un estado depresivo, sino simplemente hay una enorme frustración o una impotencia terrible o un dolor que nos está sobrepasando y nos causa una gran tristeza. De eso habíamos hablado, que la tristeza es algo que es un sentimiento que no hay que reprimir, que hay que llevar de la mano ni adelante ni atrás, sino al mismo tiempo que nosotros para poder controlarla, pero que al mismo tiempo, como el miedo nos producen, nos ayudan, cualquier sentimiento nos puede ayudar a salir adelante. Y hoy el énfasis lo vamos a poner en realmente en hablar de la depresión. Entonces, me gustaría, vamos a tratar de explicarlo de una manera sumamente sencilla que cualquier persona lo pueda entender y que lo que aquí se diga le sirva, ¿no? Para poder, si requiere, pedir una ayuda especializada, que en muchos de los casos es lo recomendable, ¿no? Entonces, si te parece, empezamos con eso, Rosalinda. Sí, claro, ya como tú bien dices, ya habíamos hablado de lo que es una tristeza y sobre todo cuando te dan un diagnóstico tan, eh, pues tan definitivo y tan traumante que puede ser el de la enfermedad, ¿verdad? Pero sí hay que estar atentos a los síntomas cuando ya puede ser una línea muy ligera, cuando ya traspasas a sentirte deprimida, ¿verdad? O estar en el trastorno de la depresión. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuáles son estos síntomas? Pues son muy similares a los de la tristeza, pero básicamente son síntomas en cuanto a la alimentación, que dejas de comer
o también puede ser que comes en exceso, el sueño, duermes mucho o tienes mucho insomnio, es difícil conciliar el sueño y sobre todo tienes ese aplanamiento emocional. Ya ni siquiera llamemos tristeza, sino un aplanamiento de poca importancia en las emociones. O sea, no sientes ni alegría, ni deseos, ya, o sea, la tristeza es tal que te aplana y no tienes ningún entusiasmo y además dejas de eh, trabajar por ti. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante el trabajo personal, o sea, decir, ya no me importa que como, no me importa si me baño, me quedo muchos días en cama, o sea, y si esto pasa durante 2 o 3 semanas o más, pues entonces sí ya estamos hablando de un síntoma, de síntomas de depresión, ¿verdad? Y que nada te entusiasma, nada te alegra, nada te motiva, pero también es muy importante que a veces la persona no lo detecta porque está en ese mismo estado y ni siquiera se da cuenta y no va a hacer nada por ella misma. Entonces, es importante también el que lo vean los familiares. Y ahí otra importante recomendación para las personas que estén cerca de alguien que esté sufriendo depresión, el trastorno de depresión, no hablarle como si la persona fuera alguien que esté con flojera, que esté nada más que la clásica frase que te dicen y que escuchas mucho y que no le va a servir a la persona que está en este trastorno, en este estado, es échale ganas, tú puedes, mira todo lo que tienes alrededor. Todas esas frases son muy bien intencionadas, son con ganas de que la persona salga adelante, que no las vean en ese estado de ánimo, pero realmente no sirven de nada porque la persona no se trata de que le eche o no le eche ganas. Realmente hay una deficiencia en sus neurotransmisores y hay un estado letárgico que no asimila esas palabras y que al contrario suenan como, pues crees que es mi culpa, ¿verdad? O sea, es que sí, procurar que tenga pues comida, que duerma, que esté bien atendida y sobre todo, si ella ya no es capaz de validarse a sí mismo y de darse cuenta de su estado que es tan profundo en la depresión, entonces llevarla a un médico, pero no a cualquier médico, porque actualmente el médico pues el médico general o el médico familiar, pues te va a estar 10, 15, 20 minutos contigo y para hacer este diagnóstico se necesita un especialista, ya llámese psicólogo o psiquiatra. El psicólogo te va a hacer el diagnóstico, te puede hacer un cuestionario, unas preguntas, eh, una serie de investigación sobre, así como el médico te hace tu historia clínica, pues el psiquiatra o el psicólogo va a ahondar en todo esto, porque sí también hay muchos médicos generales, pues, o escuchan a la persona estos 3 síntomas y no se dan cuenta que, bueno, fue por un duelo o porque tiene apenas unos días que te dieron ese diagnóstico o aparte hay otras circunstancias en tu vida que pues te tienen muy trastornada, que no puedes ni pensar, o sea, cuestiones económicas, en fin. Entonces el médico general, con oír 3 síntomas, pues ya te va a diagnosticar y no es el adecuado para diagnosticarlo. No estoy diciendo que no pueda o que no tenga las capacidades, pero no te va a englobar todo lo que necesita la depresión, porque la depresión puede ser por factores neurológicos, por factores familiares, por factores económicos,
por factores emocionales, pues por factores de tu pasado, heridas, duelos que no has cerrado, heridas de la niñez. Entonces es multifactorial y por lo tanto no nada más requiere el medicamento, requiere todo un tratamiento como cualquier otra enfermedad o trastorno para cubrirlo y llevarlo por el mejor camino para su recuperación. Efectivamente, cuando uno padece cáncer de mama y le dan a uno el diagnóstico y luego continúa con los tratamientos tan severos, pues de por sí esto es muy traumático y es muy fuerte para cualquier persona. De leve hasta lo más grave es una carga enorme, pero también a esto hay que añadir la vida misma. Y Claro. la vida misma es algo que no podemos obviar, que no debemos pasar por alto, y muchas veces el dolor nos impide ver eso que nos duele, eso que nosotros estamos tratando de olvidar porque no podemos con ello. Y cuando viene un diagnóstico de este tipo, pues lo primero que hacemos es protegernos. Y entonces todo eso contenido, pues evidentemente nos va a exceder y va a provocar seguramente, puede provocar un estado, pues si no de profunda tristeza, sí de quizás hasta de depresión, ¿no? Entonces, Claro. por eso es muy importante, por un lado, que estemos atentas a saber qué nos puede suceder. No quiere decir que a todas nos pase, no quiere decir que necesariamente te vayas a deprimir o que vayas a estar muy triste. Cada persona reacciona distinto, cada persona tiene su propio organismo, sus propios mecanismos de defensa, etcétera. Pero de lo que aquí hablamos es de una generalidad que puede ayudar para que se tomen las medidas más adecuadas, porque cuando la depresión se pasa por alto, se hace más profunda y cuesta más trabajo salir de ella. Cuando la depresión se trata a la ligera, me imagino, también deja subsistentes en el fondo una serie de problemas que tampoco ayudan para que se supere. Y lo ideal entonces es, si realmente hay una depresión, pues es encontrar el origen inmediato, que puede ser la enfermedad, pero también con el apoyo suficiente, a lo mejor no para revisar toda la vida y entrar a un tratamiento eterno de esos que nunca acaban y que luego acaban peor, pero sí un análisis serio que sustente, que ayude en el día a día y que nos haga salir adelante. Porque la depresión nos pasa a cualquiera. En cualquier momento de la vida podemos estar deprimidos y tenemos que saber pedir ayuda. Ese es el otro aspecto, ¿no? El aspecto, eso es lo más importante, pedir ayuda y que el diagnóstico del profesionista primero descarte que además de no ser algunos faltantes de los neurotransmisores, que no vaya a ser causa de déficits de, por ejemplo, hormonales, claro, o haya enfermedades que tienen igual los síntomas de la depresión. Son muchas, ahorita no te las podría mencionar, pero los médicos pueden saber y primero descartar eso, porque si algo puede ser hasta anemia o falta de vitamina, de alguna vitamina B12 o algo que te esté causando esos síntomas que son muy similares a las depresiones. Y entonces, adecuándote una dosis, un tratamiento específico con medicinas o con vitaminas adecuadas, pues pueden desaparecer estos síntomas y decir, pues no es depresión, ¿verdad? Pero sí, como tú bien dices, no quiere decir, primero, un buen diagnóstico. ¿Por quién? Por un psicólogo y un psiquiatra. El psicólogo no te va a poder dar medicamentos. A mí han venido y me dicen, a ver, doctora, ¿le puedo pagar la consulta? Pero nada más denme las recetas. En primer lugar, pues yo no estoy capacitada para recetar medicamentos. Sí, tengo conocimiento y sé, y es un trabajo conjunto entre el
psiquiatra y el psicólogo, ¿verdad? Pero el psiquiatra, que además es un médico, él sí es médico y además estudió la especialización en psiquiatría, es el que te tiene que dar el diagnóstico y dar la dosis adecuada y el medicamento adecuado. Hay muchos en el mercado, muchos productos o medicamentos para la depresión, pero tienes que darte la dosis adecuada e írtela regulando a que te sientas realmente que vayas mejorando. Pero además de eso, en la compañía psicológica, como tú bien dices, no es para hacer un tratamiento largo, sino para darte unas directrices como qué son cambios de pensamiento y además apoyarte en otras cosas que son muy importantes, como es el ejercicio físico. Ya que empiezas a sentirte mejor, hacer ahí sí ya el esfuerzo por a ir haciendo pequeñas caminatas, porque el ejercicio físico en la depresión es muy importante, pero es importante que sea también al aire libre. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que hay déficit cuando hay depresión es de la vitamina C, no digo de la vitamina, la de los huesos, ¿cuál es? La Yo creo vitamina que no es la D, la no es D. vitamina D la Sí. que te dan para los huesos. Y la vitamina C. Pero para que éstas se fijen, es importante que tomes sol. Y también la depresión. Ya hemos visto y leído muchos casos que personas que viven en países que por 6 meses no sale el sol, pues tienden a tener estados de depresión o deprimirse, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante el ejercicio físico al aire libre. ¿Por qué? Porque te recargas de sol que te fija con esas vitaminas que te hacen falta y además estás en contacto con la naturaleza y eso también te ayuda. Y no nada más con la naturaleza, cuando sales a caminar, pues te encuentras a un vecino, a un amigo y coincidentemente empiezas a saludarlo, empiezas a platicar porque si lleva el perro, porque... y eso también te ayuda. O sea, son muchos factores, así como la depresión puede ser atacada por muchos factores que ya dijimos, de la falta de neurotransmisores, la falta de un ser querido, un duelo. Entonces, como son multifactoriales, también tienes que atacarla por la parte médica, por la parte psicológica, por la parte emocional, el ejercicio, el hábito de buen sueño y también como cualquier otra enfermedad, una dieta adecuada. Lo principal es que la persona pues se alimente, pero ya que empieza a comer, que se alimente con cosas que la van a nutrir, a sacar adelante la enfermedad de la nutrición, como una diabetes que te prohíben ciertos alimentos y te dan otro. El beber agua, en fin, o sea, todo esto tienes que acompañarlo para salir adelante de la depresión, pero primero pues empezarte a sentir bien para hacer meditación, respiración, ejercicio, dieta, regular tu sueño, en fin, todo eso, las relaciones personales, si hay heridas del pasado, pues trabajarlas, ¿verdad? Emocionalmente, espiritualmente, en fin. Y la respiración es otro método. Y ahora está y no estoy a favor como una religión, ¿verdad? Pero el mindfulness, o no sé cómo se diga, o sea, la respiración adecuada, la relajación, la meditación, todo esto ayuda, porque fíjate, Cristi, las toxinas, donde más eliminamos toxinas, no es a través del sudor, ni las heces, ni las vías urinarias. Una eliminación muy grande de toxinas es a través de la
de una respiración adecuada. Eliminamos muchas toxinas al exhalar, pero si no sabemos respirar, pues entonces seguimos intoxicando nuestro cuerpo. Y bueno, todo empieza un poco por querernos, ¿no? Todo empieza por querer saber que queremos estar bien, porque pues a veces es apabullante todo lo que se nos viene, ¿no? Incierto, no tenemos información, no sabemos bien a bien qué nos sucede, no sabemos qué es el cáncer, no sabemos a qué nos vamos a someter o qué va a implicar, si duele, si no duele, cómo voy a vivir con esto o sin esto. Es una serie de situaciones drásticas y es una serie de situaciones inciertas que necesariamente nos desequilibran. Y eso que tú mencionas, pues es una búsqueda de encontrar cierto equilibrio que nos va a ayudar a estar tranquilas, a mantener fuerte nuestro aparato inmunológico, que es cuando más lo necesitamos tener bien, porque si nos deprimimos, el aparato inmunológico necesariamente se deprime y entonces eso hace que la enfermedad venga más agresiva. Entonces, lo primero que necesitamos es tener un buen ánimo y eso se logra a veces empezando por el primer escalón. Hace muchos, muchos años tuve la oportunidad de ir un viaje a Australia. Resulta que yo decía, para ir a ver pingüinos tenía que dejar 4 niños encargados, era toda una problemática. Y la verdad no tenía el más mínimo interés de aparecerme por Australia, pero bueno, no me quedó de otra y fui a Australia. ¿Y cuál no fue mi sorpresa? Encontrarme un país maravilloso con gente maravillosa, pero sobre todo porque yo inicié con un paseo a un museo de personas inmigrantes en Australia. Éramos un grupo de muchas gentes y cada quien íbamos a la actividad que elegíamos. Y me dio mucha pena porque yo fui la única que elegí ese paseo, entonces pues iba la anfitriona con la guía y su servidora, ¿no? Y yo. Y resulta que pues fue una gratísima sorpresa entender las razones por las cuales personas viajaron durante muchos años y hasta la fecha seguramente viajan a un lugar tan lejano. Australia está lejos de todos lados, o sea, todo les queda lejos. Y se necesitan razones muy de peso para ir, no solo ahora quizás hay más turismo y muchas razones para ir, pero me refiero a hubo una época en que se necesitaban verdaderas razones para ir. Y lo que más me sorprendió y que me dejó marcada la vida fue, en ese museo encontré una escalera pequeña que no le encontré sentido, pero tenía una frase que decía, cualquier jornada, por larga que sea, siempre empieza con un primer escalón. Y a partir de eso, comprendí que por muy cansada que esté, por muy deprimida que esté, por muy reventada que me sienta, basta un pequeño movimiento para haber iniciado. Y ya después vendrá uno segundo y un tercero y ya se encarrila uno. Pero si no da uno ese primer paso para sentirse mejor o no da uno ese primer paso para ayudar a la persona que estamos viendo que se hunde y sin poder hacer nada, más vale pedir perdón en ese caso. Preguntar y si no encontramos respuesta, como dices, llega a tal grado, pues buscar la manera de convencerla y si no de llevarla, porque la depresión puede ser muy grave. Sí, y una manera que la puedes convencer y algo que te va a dar sentido en ese estado, es decir, me importas, te Exacto. quiero, me importas, te quiero y lo estoy haciendo para que estés bien y estemos bien. O sea, no son muchas palabras, no tienes que dar un gran discurso, como tú dices, un primer paso. Pero si tú todavía tienes la fuerza y
como bien dijiste, te quieres un poquito a ti misma y estás enfrentando muchas cosas, pues entonces ir a ese paso o tomar de la mano esa persona que te está ofreciendo con ese cariño y con ese entusiasmo, porque ya decíamos que también es la comunicación, ¿verdad? Estar en contacto y en continua comunicación contigo misma, pero con tus seres queridos para en- enfrentar y afrontar todos estos contratiempos o todas estas situaciones que se dan en un diagnóstico tan fuerte como es el del cáncer o como es el de la depresión o ambos juntos. Entonces, acercarte a esa persona, si es con lágrimas, no importa, tú no estás deprimido, tú le estás diciendo que lo amas y que te puede verlo de esa manera y darle la mano y llevarlo, ahora sí como tú dices, de la mano y con mucho amor y con mucho cariño a que esté bien la persona y que estando bien una persona, todo a su alrededor se va a ir mejorando. Porque el cambio empieza, como tú dices, con un primer paso. Y en terapia a veces dicen, no, pero es que el que está mal es fulanito y sutanito y el hijo y el hermano. No, si tú cambias en un sistema, con que uno cambie, cambia todo su entorno y su ambiente. Fíjate, Rosalinda, que la vida me ha enseñado muchas cosas. Y algo que entendí hace muchos años es que cuando tienes a una persona que quieres ayudar, que no puedes ayudarla porque ella no lo permite, porque no sabes cómo hacerlo, por la problemática que se involucre, la que sea, lo primero que yo ahora hago es, yo voy a preguntar al psicólogo. O sea, para ayudar a una persona muchas veces hay que preguntar cómo lo ayudo. Yo he visto madres con hijos con problemas o de drogadicción muy severos o de alcoholismo muy severos que no pueden hacer nada con los hijos y que están verdaderamente desesperadas en una depresión terrible porque además la impotencia es, bueno, no me la puedo imaginar, pero ha funcionado que cuando ellas van a terapia, los hijos mejoran. ¿Por qué? Porque en ese momento las personas dejan de hacer aquello que favorece la situación incómoda o dramática, ¿no? Entonces, siempre es importante no tenerle miedo ni al psicólogo ni al psiquiatra o al oncólogo. Es un poco, perdón, cuando me duele el estómago, pues voy al médico general o voy al gastroenterólogo y cuando me duele la garganta con el otorrino. Bueno, pues cuando tengo que verificar un diagnóstico de cáncer, voy con el oncólogo. Y si tengo un problema de la mente, del corazón, de los sentimientos o de la cabeza, pues voy con el psiquiatra. O sea, esa idea antigua de que no estoy loca, no voy al psiquiatra, pues no necesariamente. Los psiquiatras y los psicólogos, digo, tú bien lo sabes, ¿no? Por eso lo estudiaste. No se dedican a personas que estén locas, al contrario, la mayoría de sus pacientes son cuerdos. Lo único es que se vive alguna problemática y la ayuda de ustedes es muy valiosa porque nos permite confrontar la visión que nosotros tenemos del problema con una visión fresca, objetiva, de fuera, que nos puede aportar toda una serie de elementos que nos van a ayudar a brincar el escalón. Y si no podemos hacer nada porque la problemática está en la otra persona y la otra persona no se quiere dejar ayudar, pues por lo menos la parte mía sí se soluciona porque pues yo puedo lograr allegarme de algunos instrumentos que me ayuden a solucionar mi propia problemática o la depresión en la que ya me tiene la problemática, ¿no? Sí, todos tenemos recursos internos y a veces, como tú dices, no los vemos. Tenemos una visión distorsionada de lo que nos está pasando o de nuestros pensamientos. Entonces, el psicólogo, el psiquiatra, te ayuda a despejar y a cambiar esos pensamientos,
a reaprender, porque lo que hemos aprendido pues nos sirvió en un tiempo, pero en este momento esos aprendizajes ya podríamos decir que están obsoletos, que tenemos que ver el mundo de otra manera, voltear. Muchas veces hay ejercicios tan simples y tan fáciles que estás en un salón de clases y le dices a los alumnos, a ver, tú voltea hacia donde está el pizarrón, tú voltea hacia donde está la ventana, y cada quien va describiendo lo que va viendo. Y a veces así nos pasa en la vida. Y eso es tan obvio y tan objetivo que lo pueden ver, pero a veces no podemos ver porque no damos ese giro a ver dentro de nosotros o a ver en nuestro entorno qué recursos tenemos para afrontar. Y como tú bien dices, una mamá con un adicto rompe esa codependencia, y a veces son cosas muy fuertes que no queremos hacer y que nos da miedo porque son cosas que no hemos hecho. Hemos hecho siempre lo mismo con los mismos resultados, y a veces necesitas hacer algo diferente para obtener otros resultados y mejores resultados. Y te da miedo, ¿verdad? Y sí, pero para eso también es la compañía de un psicólogo, un psiquiatra, que van a ser empáticos, porque la empatía creemos que, ay, pues todos somos empáticos, todos somos caritativos y me siento identificada con esta persona, pero la empatía requiere, además de ese sentimiento, requiere mucho conocimiento para hacérselo saber al otro y que el otro realmente se sienta comprendido por ti y vaya como identificando tus estados de ánimo y tus patrones de pensamiento para que entonces realmente te sientas que la otra persona te está entendiendo y puedan ir avanzando en este acompañamiento para buscar tus propios recursos, porque tampoco el psicólogo o el psiquiatra te va a dar directrices. Las directrices las tienes que encontrar tú. Él te va a dar ese acompañamiento para que tú encuentres lo que es mejor para ti en ese momento y para tu entorno. Y otro aspecto, Rosalinda, totalmente de acuerdo contigo en que el psiquiatra o el psicólogo no son los que te van a decir cómo vivir o qué decisiones tomar, eso lo tomas tú, ellos solo te presentan la realidad desde otra perspectiva y tú vas tomando decisiones. Pero las causas también de la depresión pueden ser muchas. Y lo primero que se dijo en este programa, y es la verdad, es que hay que diagnosticarla cuando realmente la hay. Si no, pues bueno, entonces ver el tratamiento de la tristeza, que también si no podemos solas, pues pidamos ayuda. Ese es, digamos, el mensaje que les queremos dar, ¿no? Pidan ayuda cuando la necesiten, cuando puedan manejar la tristeza, pues háganlo y apóyense a sus seres queridos. Generalmente las depresiones que ya tienen tiempo, las que se hacen crónicas o las muy profundas, pues sí requieren ya de una ayuda más profesional, ¿no? Entonces también hay que estar conscientes y no tenerle miedo. Y otro aspecto que me gustaría tratar es que dentro de las causas de la depresión pueda ser las causas por medicamento. Hay algunas, tú lo mencionaste hace rato de alguna manera tangencial, pero yo creo que hay veces que los medicamentos que necesariamente recibimos, por ejemplo, una terapia hormonal, pues tiene secuelas o tiene efectos colaterales, y uno de los efectos pues podría ser, si no la depresión, podría llevarnos a la depresión, porque a mí me lo recetaron. Afortunado o desafortunadamente no lo sé, pero fui alérgica a los medicamentos y me la tuvieron que suspender. Pero el tiempo que la tomé, que fueron como 2 meses, a mí me alteró totalmente la cuestión hormonal. Es que es hormonal la terapia. Claro. Entonces, los efectos son muy fuertes. Me afectó en muchísimos sentidos, empezando por el carácter. O sea, realmente ni yo me aguantaba.
era una cosa incontrolable, Sí. un desasosiego, unas subidas y unas bajadas, más una serie de efectos físicos, ¿no? Y eso te estoy hablando el más benigno de los tratamientos. O sea, yo me había salvado de quimioterapia y me había salvado de radiaciones, pero la hormonoterapia no es tampoco un mejoralito. O sea, realmente son tratamientos que nos alteran, que tenemos toda la razón para estar atentos de cuánto nos invaden o qué tan violentos son para nosotros. Y también saber que habemos personas más sensibles que otras y cómo poder enfrentarlo, cómo poder estar bien, porque lo importante en este caso es que física, pero también emocionalmente podamos salir adelante. Sí, aquí lo importante es reportarlo a tu médico y que él mismo busque otras alternativas, ya sea en la parte hormonal o en el medicamento que te está causando esos efectos y buscar, siempre cuando se diagnostica medicamentos de depresión, siempre se empieza, ahí sí es muy recomendable y lo dicen los psiquiatras, empezar a veces por un cuartito o por una mitad y entonces ir modificando la dosis a que sea la adecuada para ti, por tu peso, por tu edad, por tu físico y por todas esas características personales de temperamento, en fin, de lo que ya mencionamos antes, peso y otros medicamentos. Por eso es importante estar en continua comunicación con el médico para que te regule o te diagnostique otro medicamento que no te esté produciendo tanta alteración emotivamente, ya sea hormonal o ya sea en el diagnóstico de la depresión, buscar el mejor medicamento y en la dosis adecuada para, porque todo medicamento puede, y tú lo lees en cualquier medicamento, hasta una aspirina tiene efectos secundarios a corto, a largo, a mediano plazo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, por eso también es importante y hay que mencionarlo, no hacer caso de que a la amiga o la vecina, sino todo medicamento diagnosticado médicamente, en este caso de la depresión por el psiquiatra, en el caso hormonal, pues por el ginecólogo, ¿verdad? Aunque estés viendo al oncólogo, el que te debe de dar el tratamiento hormonal es el ginecólogo. Y si ya tienes un ginecólogo que te ha visto en tus partos y en transcurso, pues qué mejor que él, porque ya conoce eh, eh, tu historia clínica y tu persona y todos los comportamientos en tus partos, en las fases que has vivido con él, ¿verdad? Eso sí es muy importante. Y además también, de nuevo, o sea, no nada más asirte o fijarte del medicamento, sí es importante, pero también buscar otros recursos de acuerdo a tu capacidad, a tus creencias, a tu entorno. O sea, hay, como digo, ejercicios de respiración, el yoga, la meditación, las oraciones, retiros espirituales, hacer ejercicio, el ejercicio que sea más conveniente para ti, sí, tomar el sol, en fin, hacer otro tipo de terapias alternativas, no solamente el psicólogo, el psiquiatra, estar pensando en ti alrededor, hasta terapias ocupacionales que te ayudan a distraerte o a darte la oportunidad de saber que todavía eres una persona que produce, que es creativa y que puede también a través de esas terapias expresar sus emociones, sus sentimientos, ya sea un dibujo, el arte, la pintura, clases de coro, y vas a decir, pero ¿cómo si estoy nada más con mi enfermedad y mi tratamiento? No, date tiempo y date oportunidad de tomar esas cosas que tal vez no habías tomado en años y que ahora por estar
sin ir a trabajar o tener menos pendientes en la casa y delegar tus actividades laborales, ya sea de la casa o del trabajo, puedas darte un tiempo para ti en hacer cosas que no hacías y entonces eso te va a dar fortaleza y te va a recrear como un ser humano íntegro y que está haciendo cosas que antes no habías hecho por ti. Sí, totalmente de acuerdo, Rosalinda. Y también me gustaría poner el énfasis en la necesidad de no automedicarnos. Eso. Porque sí, como tú dices, la amiga tomó el Prozac y la otra tomó el no sé qué, y realmente no funciona así. La depresión, cuando la hay, tiene que ser diagnosticada y como tú bien dijiste, es necesario que el médico nos vea, que vea la necesidad del medicamento, que nos diagnostique y nos dé el medicamento correcto en la dosis correcta. Entonces, sí necesitamos de alguien especialista que lo haga y no tomar la curación por nosotros. En nosotros debe estar la iniciativa para poder enfrentarlo y salir adelante, porque si de por sí tenemos muchas cosas que solucionar con el cáncer, pues bueno, no le sumemos a eso una depresión que nos haga mantenernos ahí atorados y todas tenemos y todos tenemos derecho a vivir vidas mejores y a no vivir enfermos, a vivir vidas felices. Y bueno, pues esta ha sido una sesión que ha pretendido darles a ustedes algunas luces sobre lo que es la depresión, de lo que puede provocar, de cómo diagnosticarla, cómo ayudarnos a solucionarla o a no sentirla, ¿no? Claro, claro. Y como tú dices, aún los suplementos alimenticios son válidos, pero también supervisados y diagnosticados y cuestionados por el doctor, ¿verdad? O sea, es válido que tomes ciertas vitaminas o ciertos suplementos que te pueden ayudar a fortalecer. Y como ya decimos, la alimentación, ya ahora que está tan de auge, volver a lo natural, ¿verdad? Y eso es lo que más te van a recomendar, o sea, comer lo más natural posible. Si es orgánico, pues mejor, ¿verdad? Pero, o sea, eh, que, que los alimentos pues sean naturales, nada de conservadores, nada de comida chatarra, sino lo más natural y los suplementos que ahora se pueden conjuntar con el medicamento, claro, guiado y supervisado por el médico. Pues Rosalinda, te agradecemos mucho tu participación en este programa, tus ideas, tus consejos, tu conocimiento y sobre todo tu generosidad. Y te invitamos para nuevos programas. Muchas gracias, Rosalinda. No, al contrario, estoy muy agradecida de poder compartir contigo y con nuestro auditorio y poder servir en algo. Gracias, Rosalinda. Y en caso de que tuvieran alguna duda y necesitara alguno de nuestros oyentes comunicarse contigo, ¿pueden hacerlo? Sí, claro, Cristi, te paso mi teléfono, es el 33 10 39 22 35. Yo estoy en la ciudad de Guadalajara. Aquí doy consultas y también, si es necesario, puedo hacer visitas domiciliarias o hospitalizaciones de acuerdo a las condiciones que se presenten, si lo piden así, ¿verdad? Pues muchas gracias y muchas gracias a ti, querido auditorio, que nos acompañas en estos programas que lo que buscan es ayudar. Ojalá que nos puedas ayudar a compartirlos para que lleguen a más personas. Agradezco a la plataforma de Entre Todos, especialmente a Guillermo García Naranjo, quien ha tenido el interés de mantener esta línea abierta de comunicación con ustedes y a todos los que participan en Entre Todos. Y nos vemos la siguiente. Gracias también a Dalia Solís por la interpretación. Buenas tardes.